Buenas noches a todos. Buenas noches, don Miguel Ángel, párroco de nuestra iglesia, ilustrísimo señor alcalde, concejal de fiestas, autoridades de la corporación municipal, entidades religiosas de nuestra parroquia, compañeros y compañeras de los mayorales 2022, reinas y damas 2022, amigos que nos acompañáis, a todo el público asistente, buenas noches a todos. Nos reunimos aquí un año más para celebrar la fiesta a la Mare de Déu dels Dolors. En este acto tan tradicional de nuestro pueblo se canta un romance y 49 copletes a la Mare de Déu en el que cuentan las desgracias que padeció al ver aprisionar y morir a su hijo en la cruz. Por eso recibe el nombre de la Mare de Déu dels Dolors. Desde la Peña Inducció Mayorals del Santíssim Crist del Bon Encert 2022 queremos agradecer la colaboración de la Colla de Chirimiters de la Marina, la participación de los cantaores, de las cantaoras y de la brigada del Ayuntamiento por siempre ayudarnos en todo, del Ayuntamiento y a las reinas y damas y al resto del pueblo que después bailarán les danses. Seguidamente damos paso al canto del romance, que este año tendremos el placer de oírlo de las voces de Chimo Ródenas y Pepe Aznar. A mi auditorio pido silencio y reverencia, y a la reina de los cielos que le abran esas puertas, que le abran esas puertas. Oh dolorosa María, Madre de toda aflicción, dame luz para que diga mi afligido corazón las penas que padecía. Cuando vuestro hijo amado al morir se despedía, con qué dolor quedaría tu corazón traspasado de la pena que sentía. Cuando Herodes te buscaba, hijo, para castigarte, fui a Egipto lastimada, solo por poder librarte, afligida y angustiada. Oh Gabriel, que me dijiste que el Señor era conmigo, ¿para qué me lo ofreciste? Si en este pueblo enemigo me quitan lo que me diste. No digas que en este día, María bendita eres, que me hallo dolorida entre todas las mujeres, la mujer más afligida. Cuando los ojos alzaba para poderle mirar, al suelo los inclinaba, no cesaba de llorar y en su dolor contemplaba. Oh cristianos que pasáis
pie de la cruz sagrada, con San Juan y Magdalena, muy triste y desconsolada. Hijo mío y mi Dios, si vuestra vida se acaba, ¿cómo he de vivir yo? Pues muera crucificada en compañía de vos. Quedó la Virgen María muy triste y desconsolada de ver que se despedía el hijo que más amaba, y suspirando decía: Si con aqueste decir, lleno de dolor y pena, del gran dolor que sentían San Juan y Magdalena, a sus brazos despedían. Es el dolor más penoso y el mayor que sentir pudo, ver a su hijo precioso morir en la cruz desnudo, en aquel tronco nudoso. Su cabeza traspasada de espinas y su costado herido de una lanzada, el cuerpo descoyuntado, la boca fría y helada. Su cuerpo hecho pedazos lo recibió con ternura, con sus virginales brazos, con qué dolor y amargura soltaría aquellos lazos. Hijo de mi corazón, resplandor del sumo Padre, quien te ultrajo el corazón, quedaos con vuestra madre, lo han tenido compasión. ¿Quién pudo así traspasaros vuestra carne delicada, vuestro rostro ensangrentado? ¡Qué angustias tan extremadas me hacen a mí contemplaros! Citarán la introducción a los 7 dolores de la Mare de Déu y a continuación se dirá una oración que es el acto de constricción en el que en nombre de todos se arrepiente de todo el mal que la humanidad le hizo al matar a su hijo. Està viva i soterrada, està morta i té vida, està llagada i ferida, ment mort i trossellat, al seu amor estimat. Aquestes 7 espases traspassen el teu cor. Si per tu són contemplades, tindràs celestial guardó en el cel, on està l'amor. Oh, madre meua afligida, jo se'n veure vos penar, i per si us puc alleugerar, resaré una Ave Maria. Acte de constricció. Afligidíssima Mare de Déu i Senyora nostra, de tot cor em sap greu haver d'ofès al teu estimadíssim fill, el meu Senyor Jesucrist. Veient que els colps que donaren les meues culpes en el seu cos han sigut penetrats ganivets que traspassaren el teu cor. Oh, Mare plena de dolors, em sap greu d'haver-vos ofès i em propose mai més pecar.
Pregant-te, em dones la gràcia de complir-ho. El perdó esperaré mitjançant la teua piadosa intersecció. Amén. A continuación, oiremos los copletes. Este año, 8 cantadores y cantadoras serán los encargados de cantar las 7 tandas de copletes. Queremos dar las gracias a los cantadores y cantadoras que cada año se esfuerzan para juntarse, para ensayar, para que hoy podamos escuchar estas tradicionales copletes. Ellos son Marisa, Juan Antonio, Paula, Chimo, Pepe, Francisco José, Albert y Maite. Sin más, vamos a escuchar sus maravillosas voces y por eso os pido un gran aplauso para ellos y ellas. Contemplas, ganarás para tus males sin número de indulgencias. Ganarás para tus males sin número de indulgencias, ya plenarias, ya parciales. Con qué angustia en mis brazos tomé a mi hijo y a Egipto nos fuimos en breve espacio, yo y mi esposo, qué conflicto. Nos fuimos en breve espacio, yo y mi esposo, qué conflicto, se hace el corazón pedazos. Com la llei ordenava, presente al temple el meu fill i Simona, gran contenta, als seus braços l'agafava. Adéu. I Simona, gran contenta, als seus braços l'agafava i es despaure les va dir: contemplas el dolor tan amargo que sentí con tan triste anunciación, luego alcanzarás de mí. Con tan triste anunciación, luego alcanzarás de mí, del Salvador del perdón. Un ángel del cielo vino y
esposo que emprendiéramos camino, que Herodes viene furioso. Que emprendiéramos camino, que Herodes viene furioso con su ejército maligno. No pienses que en escucharlos de paso me dará gusto, sino que has de contemplarlo con sentimiento que es justo. Sino que has de contemplarlo con sentimiento que es justo, que me ayudes a pasarlo. Con la mayor precaución, sin un punto descansar, quebrantado el corazón, caminamos sin parar. Quebrantado el corazón, caminamos sin parar, contemplamos qué aflicción. A cada estona tornava la vista per si de cas, el tirà ens perseguia desmaiada a cada pas. El tirà ens perseguia desmaiada a cada pas, amb angoixes mortals. De bandidos una escuadra nos salieron y el mejor, viendo lo que nos pasaba, movido a compasión. Viendo lo que nos pasaba, movido a compasión, nos ofreció su posada. Si haces como aquel ladrón, compadécete de mí en tan amarga ocasión, que lo que haré yo por ti. En tan amarga ocasión, que lo que haré yo por ti será alcanzar del perdón. El tercer dolor va a ser, tindré perdut el meu bé, contemplar aquestes angústies que una mare ha de patir. Contemplar aquestes angústies que una mare ha de patir per haver perdut un fill. Yo y José, mi esposo amado, con Jesús al templo fuimos los tres, ya habiendo llegado muy grande concurso había. Los tres ya habiendo llegado muy grande concurso había de gente allí congregado. Una función grande había, y cuando hubo acabado yo del templo me salía, y José con gran cuidado. Yo del templo me salía, y José con gran cuidado por otro lado venía. Encontrámonos los dos, preguntaría yo a José, ¿dónde está el Hijo de Dios? Él dijo, yo no lo sé. ¿Dónde está el Hijo de Dios? Él dijo, yo no lo sé, pues juzgué que iba con vos. Allí amb el cor partit, amb un malestar tan fort, vaig quedar sense sentit i plorant la trista sort. Vaig quedar sense sentit i plorant la trista sort al veure al Jesús morir.
más ven a mí cuando te halles afligido, pues si lo haces así. Cuando te halles afligido, pues si lo haces así, tendrás descanso cumplido. El quart dolor va ser quan carregat sense mesura vaig veure el meu fill anant pel carrer de l'amargura. Vaig veure el meu fill anant pel carrer de l'amargura, de poc a poc tropezar. Siendo la sentencia dada, vino Juan a mi retiro y dándome la embajada di un tremendo suspiro. Y dándome la embajada di un tremendo suspiro y me quedé desmayada. Con valor que me dio el cielo, con dolor tan excesivo, caminaba con anhelo por ver a mi hijo querido. Caminaba con anhelo por ver a mi hijo querido, afligida y sin consuelo. Lleve a la calle cruel donde me para escuchar las voces de aquel tropel que clamaba sin cesar. Las voces de aquel tropel que clamaban sin cesar, todos blasfemando de él. Les trompetes del pregó deien mort al malvat Facineros i bribó i pagué crucificat. Facineros i bribó i pagué crucificat, sa infame predicació. Rompí por entre la gente, a mi hijo me abrazaba y le hablé interiormente con la garganta anudada. Y le hablé interiormente con la garganta anudada por el dolor más vehemente. Si aqueste amargo dolor imprimes en tu memoria, te aseguro, pecador, que será para tu gloria. Te aseguro, pecador, que será para tu gloria, prenda de inmenso valor. El quin dolor tan penos és digne de contemplar, veure el meu fill preciós en la creu crucificat. Veure el meu fill preciós en la creu crucificat com un traïdor aledor. Subimos a la montaña del Calvario, por despojo le arrancan con ira y saña al lucero de mis ojos. Le arrancan con ira y saña al lucero de mis ojos la túnica que llevaba. Cuando le vi despojado, renovadas sus heridas, todo el cuerpo destrozado, crecieron las penas mías. Todo el cuerpo destrozado, crecieron las penas mías al ver
Sa santa fas trasposaren i roblaren tots els claus amb aquells penes cresqueren. Después que aquellos sayones la Santa Cruz levantaron con blasfemias y varones al santo cuerpo dejaron. Con blasfemias y varones al santo cuerpo dejaron en medio de los ladrones. Si tan amargo dolor te detienes a pensar, compadeciendo tu suerte yo te prometo ayudar. Compadeciendo tu suerte yo te prometo ayudar en las ansias de la muerte. El sisè va ser molt greu quan al fill que vais parir el baixaren de la creu molt després d'haver patit. El baixaren de la creu molt després d'haver patit, maltractat i tot desfet. Los santos varones vieron mi tristeza y amargura. Pilatos le pidieron para darle sepultura. A Pilatos le pidieron para darle sepultura al cuerpo y lo consiguieron. Y luego que desclavaron el cadáver sacrosanto, en mis brazos lo dejaron con un lienzo limpio y blanco. En mis brazos lo dejaron en un lienzo limpio y blanco, al punto lo amortajaron. Con ungüentos olorosos que prevenidos traían longerones los piadosos varones que me asistían. Longerones los piadosos varones que me asistían en plan fe tan gozoso. Jo me l'estava mirant tan angoixa i tendresa, el meu dolor avivat amb una amarga tristesa. El meu dolor avivat amb una amarga tristesa, jo li deia sospirar. Hijo mío muy amado, que nos coronó de espinas, Dios abrió este costado y estas manos tan divinas. Dios abrió este costado y estas manos tan divinas y vuestros pies tan labrados. Si aqueste dolor tan fuerte contemplas, dejando el vicio de lo que Dios te haga cargo en el día del juicio. De lo que Dios te haga cargo en el día del juicio, yo daré por ti el descargo. Si als cristians he declarat per acabaré de dir, quina pena sense igual és veure matar el meu fill. Quina pena sense igual
Danos el cuerpo sangriento para darle sepultura en un nuevo monumento. Pero aunque agradecía con fuerza tan amorosa, bien amigo les decía: tomad esta prenda hermosa. Viendo a mi hijo les decía: tomad esta prenda hermosa, vio que mal nos hallaría. Sant Joan i la Magdalena em dugueren als seus braços, carregats d'una gran pena van anar seguint els passos. Carregats d'una gran pena van anar seguint els passos on el sepulcre s'ordena. Llegamos al monumento donde con piedad honrosa depositaron el cuerpo tapándolo con la losa. Depositaron el cuerpo tapándolo con la losa. Contemplar mi sentimiento. Triste está esta Virgen pura, aquel sepulcro mirando, cual jamás vio criatura a su hijo contemplando. Cual jamás vio criatura a su hijo contemplando con tal dolor y amargura. En quant com a novetat, l'opció de cantar brindem i així poder expressar al públic ací present. I així poder expressar al públic ací present que ha passat una bona. Per seguir la tradició venim xiquets i xiquetes, estem així amb devoció per cantar-te les copletes. Estem així amb devoció per cantar-te les copletes, Mare Déu del desdolor. Encara xicoteta, a la Mare del dolor, jo li canto esta copleta demanant-te favor. Jo li canto esta copleta demanant-te favor, que tinguem festa completa. Era Pepi Barbareta, li canté esta copleta pa gaudir-la des del cel, com feu des de la terra.